A esta obra Dios nos ha entregado mucho, entre ellos un perfil de liderazgo ajustado a derecho, como dicen los juristas. Y es por eso que yo les quiero hablar de esos requisitos que en el sacerdocio levítico, óigame bien, se establecían para quien ejercía el sacerdocio. Así como en el antiguo pacto el liderazgo levítico ejercía, en el Nuevo Testamento hay un liderazgo pastoral. En Efesios 4 se describe como pastores, evangelistas, maestros, profetas, amén. Pues las normas de santidad, de pureza, en el Antiguo Testamento físicas, en el Nuevo morales, éticas, espirituales, son las mismas. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Por eso Pablo escribió que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero inmediato deja el cuestionario para que quien aspire lo vaya llenando. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermanos, aún en la parte familiar el sacerdote era sumamente observado. Era tan rigurosa la norma para él que, por ejemplo, se establece esta norma en 21:9. Escúchenla, de Levítico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Miren qué tan elevada esta norma. O sea, el círculo familiar del hombre que pasaba a ministrar, a distribuir el pan de su Dios, era tan exigente que aún la conducta negativa, inmoral de una hija lo podía afectar, lo deshonraba, dice aquí. Amén, hermanos. Más adelante, 22:12, oigan lo que dice también de la hija del sacerdote. Y la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, o sea, con inconverso, en términos actuales, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. O sea, si la hija de un sacerdote se enamoraba de un hombre que no era de esa casta sacerdotal y se casaba con él, ella no tenía ningún derecho a participar de los beneficios materiales, de las ofrendas que el pueblo traía. Miren ustedes, hermanos, para que vayamos captando, óigame por favor, pueblo que me oye, y lo voy a decir delante de ellos, porque estas normas se las dijo a Aarón, Moisés a Aarón y a todo el pueblo de Israel, dice aquí. Hay enseñanzas que le damos a los pastores en particular, los reunimos, nuestro hermano Gustavo generalmente lo usa el Señor mucho en esta parte, pero hay otras cosas que hay que decirlas públicas para prevenir al pueblo, pero también para advertir al que anhele ser pastor en esta obra. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? En cierta visita que yo hice a una de las zonas, un pastor y otro concilio se me acercó y me dijo: hermano, ¿es cierto que en el movimiento los pastores administran los diezmos y las ofrendas? Le dije: ¿es cierto? Dijo: si yo me gano un minero, estábamos en una zona de minas, y un minero de esto de oro me diezma, por ejemplo, 50 millones en un mes, ¿yo puedo administrar eso? Yo lo miré a los ojos y le dije: usted está pensando diferente, usted nunca será parte de esta obra, porque ya con este pensamiento, ya Dios lo excluyó. Usted no puede, no cabe aquí. Esta no es una obra para gente que piensa de esa manera. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso del Señor? No, hermanos, pero es bueno que usted, pueblo, sepa, porque es que la Biblia autoriza a ese pueblo a verificar nuestra conducta. Hebreos 13:7 dice que ellos tienen derecho a considerar el resultado de nuestro proceder. Por eso ninguno de nosotros debemos ni podemos éticamente utilizar el púlpito para defendernos. Por favor, pueblo, un hombre que se defiende de su conducta con palabras en el púlpito, por ejemplo, diciendo, amenazando: y el que hable del siervo de Dios, voy a orar que le caiga juicio y lepra. Un hombre íntegro, una mujer de bendición y de testimonio, nunca necesita decir eso en el altar. Alabado el nombre poderoso de Jesús. Se dan unas exigencias de tipo físico que las voy a mencionar y que tienen algún paralelo, alguna tipología con la vida espiritual o ministerial particularmente. Dios le dijo a Moisés: dígale a Aarón esto: ninguno, o sea, no se exceptúa, ninguno de tus descendientes por generaciones, no solo las que vienen, que tengan algún defecto, se podrá acercar para ofrecer el pan de su Dios. Miren la función: el pan de su Dios. Usted no da lo suyo, ni yo doy lo mío. Damos lo que Dios nos da por su misericordia. El pan, el alimento para el pueblo, nosotros lo distribuimos. Y hay que tener mucho cuidado cómo se distribuye y cómo se entrega.
háblales y diles: ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y encontré por lo menos 12 defectos que inhabilitaban a un miembro de la tribu de Leví para ofrecer el pan de su Dios. El primero es este: dice varón ciego. O sea, al carecer de la facultad de la vista, esta persona no podía ministrar en el sacerdocio levítico. Esa incapacidad para ver adecuadamente le limitaba. Sea bendito el nombre del Señor. No veía. Amén. Y ustedes saben que la ceguera física a menudo es usada como una tipología en el Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, llamó a los fariseos ciegos y los llamó guías de ciegos. Amén. Y cuando la Biblia habla de ciego en el campo espiritual, una persona que no tiene revelación, luz de Dios, ¿cómo va a ministrar el pan de Él al pueblo? De ahí, presbíteros amados que están aquí, los selectivos que tenemos que ser. ¿Por qué estamos revisando estas listas? ¿Por qué hemos enviado los candidatos al departamento jurídico? Para verificar, hermanos, aún de pequeños detalles. Oigan este. Hace unos 4 años yo estaba aún en la supervisión. Entró una llamada de una institución que se llama Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. La funcionaria que habló conmigo me dijo: pastor, me preguntó todo. Yo le respondí hasta donde pude y me dijo: es que tenemos una demanda contra un pastor de ustedes y hay que congelar las cuentas de su concilio porque él debe responder tiene una demanda por inasistencia alimentaria de 2 pequeños que él tiene. Yo busqué inmediato en los datos, verifiqué el presbítero, lo llamé y me dijo: sí, hermano. Luego nos comunicamos con él telefónicamente inmediato porque había una amenaza seria económica. ¿Qué pasaba? Este varón en su vida inconversa había procreado 2 niños, obviamente fuera de un matrimonio. Hacía unos 3 años se había convertido a Cristo. Dios lo salvó, lo trajo a la iglesia y el hombre se enamoró y se casó otra vez. Y los niños los tenía con la mamá de ellos, ahí distante. Por ahí enviaba de vez en cuando algo. Y cuando esta mujer se enteró que el papá de sus niños era un pastor, inmediatamente fue el bienestar familiar y puso la demanda no contra él tanto, sino contra nosotros como obra. Óigame bien. Cuando yo le pregunto: hermano, ¿eso es cierto? Sí, hermano, yo en la vida inconversa tuve esos niños. ¿Cuántos años tienen? Uno tiene 9 y el otro tiene 7 años. ¿Y por qué no responde por ellos? Porque yo no tengo un buen trabajo, hermano. Inmediatamente. ¿Y cuándo lo presentaron? Hermano, me presentaron este año. Lleva apenas 2 o 3 meses presentado. Nos tocó derogar aquello. Yo le dije: arregle su problema allá afuera. Alabado el nombre del Señor. Mire, un asunto tan elemental como ese nos estaba creando un problema ya de tipo económico y jurídico a nosotros. Hermanos, es que tenemos que ser selectivos, por favor. No todo el que brinca y haga así en una plataforma, no lo mande ahora aquí a estar de pastor o de pastora. Mire, que tenga una visión clara, que no sea ciego. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Podíamos hablar mucho de él, pero después del ciego sigue otro que no podía servir. ¿Cuál era? El cojo. Esto tiene que ver con el andar correcto. La persona que tiene esa deficiencia física pues no anda normal. Y entonces tampoco lo admitían en el sacerdocio. Y les quiero decir que hemos conocido un que otro cojo, no físico, porque gracias a Dios no es esa la norma en el Nuevo Testamento. Alabado el nombre del Señor. Pero cojos muchos. Hemos tenido información, y se los digo delante de este pueblo y ante las cámaras. Dios ha ido descubriendo unos que otros deshonestos. Cojos, no andan recto, andan chuequeando, sí, andando mal. Sí, los hay. Dios lo va poniendo al descubierto. Gente que se toma parte de las ofrendas misioneras, que no envía el informe completo como es. Hemos descubierto y amonestado pastores que han tenido el cinismo de ir a pedir diezmos a las fincas y a las casas de los hermanos, a los negocios. Si usted se entera de uno de ellos, por favor denúncielo ministerialmente ante las autoridades competentes. Es un cojo. Y yo le pido a usted, iglesia que me oye hoy, sea exigente en cuanto a la calidad del pastorado que tiene. Uno como miembro de iglesia tiene también derechos bíblicos, y es verificar que la calidad del liderazgo se ajuste. Una vez despidiéndose Samuel del pueblo, se paró en una tarima alta. Allí estaba el sustituto y estaban todos aquellos jueces y ancianos. Y este hombre de Dios levantó su voz y les dijo: ustedes me conocen desde que era un niño. Ustedes saben cómo he andado delante de ustedes.
Y le dijo en su etapa final: si he tomado el asno de alguien, si a alguien le he codiciado un bien, si he tomado lo prestado y no lo he devuelto, por favor, levanten su mano, que en este día yo debo restituir eso. Y cuando yo leo eso en la palabra me lleno de gozo, porque este pueblo levantó la voz y dijeron: nunca nos has defraudado, jamás has actuado de esa manera. Oh, gloria al nombre del Señor. El haber más valioso de un hombre, de una mujer de Dios, no es ni los números que en su iglesia se manejen, es su integridad, su rectitud con la cual anda. Levante su mano y denle gloria al Señor. El cojo no andaba recto, no podía ser sacerdote. Luego del cojo venía el mutilado. Esta persona, el cojo tiene su extremidad, pero la tiene defectuosa, mientras que el mutilado le faltaba. Tal vez un accidente, algo pasó en él y perdió parte de su pie o de su mano, no sé, o de su dedo. Pero lo cierto es que al quedar mutilado también quedaba inhabilitado, es decir, estaba incompleto. Amén, hermanos. Ustedes saben que la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? El hombre de Dios tiene que tener una integridad, no tiene que tener faltantes. Es vergonzoso en los traslados y relevos pastorales que a veces llega gente a cobrar al pastor anterior creyendo que todavía está ahí. A una congregación llegó un hombre a cobrar un pavo que en un 24 de diciembre se lo había fiado al pastor, se lo comieron y no se lo pagaron, y hubo relevo en el mes siguiente y el otro vino a cobrar el pavo y era otro pastor. Conocí el caso porque yo llevo aquí en esta junta 16 años y bregando con pastores 24 años que estoy cumpliendo hoy de casado. A los 5 días de estar casado me pusieron de presbítero allá en la zona 13, de manera que conozco casos. Esto no me los han contado. Yo conozco de gente mutilada y también de cojos. Amén. Un carro viejo le fue llevado a un pastor un domingo en la mañana. Lo vendió por bueno y lo trajeron empujado hasta el frente del templo. Y estando el dicho ministro, que por supuesto no está ahora en la obra, porque Dios no los permite con largo tiempo, le gritaron desde allá y le dejamos ese pedazo de carro y lanzaron epítetos y términos desobligantes. Y el hombre: reprendamos al diablo y que no sé qué. Hermanos, me han llegado llamadas, a las oficinas llegan una cantidad, dejé allá una carpeta gruesa, allá está en la gaveta del escritorio del hermano Samuel, quejas y reclamos, así la llamé, en letra grande, de pastores con esta cantidad de defectos, mutilados, sacan prestado y no pagan. Hermano, sacan a los creyentes para que les sirvan de fiadores y tomar deuda y después nada. Gente, hermano, que usan hasta la esposa para mandarla a profetizar, para sacarle dinero a los creyentes. Nos tocó manejar el caso de un ex pastor. Hermano, le estoy hablando realidades, iglesia, para que ustedes vigilen y observen la calidad pastoral que Dios demanda en esta santa obra. Un pastor obtuvo una motocicleta con mucho sacrificio. Un creyente la compró y se la prestaba de vez en cuando al pastor, hasta que le tuvo que decir que no se la podía prestar más porque él la necesitaba para su trabajo. Y a los 8 días vino palabra de Jehová, entre comillas, a través de la esposa profeta. Oigan eso: si no regaláis esta moto a mi siervo. Eso fue real, amén. De cierto os accidentaréis y os aporrearéis y os descalabraréis. Ay, Señor, tenga misericordia. Tantos alabos en el nombre del Señor. Uno se pregunta: ¿cómo una persona de estas aparece en el ministerio? ¿Quién lo referenció para que pasara al frente y aparezca en un listado como obrero laico y luego con ascensos ministeriales? ¿Dónde está la visión, presbítero? Uno debe observar si la Biblia manda que el obrero no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Si Jetro, el suegro de Moisés, que vino y observó el trabajo ministerial, lo sentó y le dijo: mira, este trabajo es excesivo para ti, el pueblo va a desfallecer y también usted por esto haga una cosa, distribuya este trabajo que es muy grande. Coloque jefes de a miles, de a cientos, de a 50 y de a 10. Pero para que usted los seleccione, le dio por lo menos 4 pautas: que sean varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. No pongan a nadie que ame la avaricia,
porque ese puede explotar y ser los tramposos, hermano, que hoy hemos luchado con ellos. Gente deshonesta que la hay. Es tan deshonesto decir en un púlpito, hermano, allá está la actividad pro templo, y después se la embolsillan ellos. ¿Cuántos pastores? Una vez me dijo uno, hermano, deme una conferencia de generosidad en la iglesia, hermano, que yo he visto que Dios lo ha bendecido. Eso no es conferencia, es que la actitud, cuando un pastor se guarda el recurso pro templo, cuando usted pone su esposa de tesorera, que ningún hombre honesto lo hace. Nunca una esposa de pastor debe ser tesorera, se lo digo ahora. Aquí en Colombia hay una figura jurídica que llama concusión, cuando un funcionario coloca a su esposa. Amén. ¿A quién? A la suegra, me dicen aquí estos presbíteros. Es a menos, porque se supone que si es suegra ya tiene lagunas mentales, ya es posible que no sepa sumar, de pronto sí sabe restar o dividir. Amén. Cuidado, hermano, es que la ética, el sentido común me dice, ¿cuánto dan gloria al Señor? Que hay una necesidad para la convención, y como la esposa es la que tiene el tesoro, mija, présteme calladito. Hemos descubierto escándalo, gente desmotivada que no quieren apoyar porque no saben cuántas empanadas se vendieron en la caseta, cuántos almuerzos, cuántas faldas se distribuyeron. Nosotros los pastores podemos ser asesores, pero nunca, usted jamás, yo nunca lo he hecho, ya no lo hago. Jamás tendré, hermanos, a mi cuenta el tesoro de la iglesia. Nunca lo hice, no lo voy a hacer ahora, menos. Alabado el nombre del Señor.